Saludos cordiales a todos. Soy el ingeniero Víctor Hugo Rojas Villafuerte y presento mi plan de asignatura Fundaciones 1. Bueno, el plan de asignatura lo presento a la Universidad Mayor de San Simón, a la Facultad de Ciencias y Tecnología, a la carrera de Ingeniería Civil. La materia es Fundaciones 1. Es una materia de 9º semestre. La carga horaria son 80 horas. Fundaciones 1 es una materia exigida en todas las especialidades de la carrera. Esta asignatura representa la frontera y es la unión del diseño de hormigón armado con la mecánica de suelos. Hormigón armado 1 y 2 que se lleva en 7º y 8º semestre respectivamente, y la materia de mecánica de suelos 1 y 2 en 6º y 7º semestre. La competencia de esto de Fundaciones 1 es diseñar la fundación adecuada de una obra de ingeniería civil para generar el uso adecuado de las propiedades geotécnicas del suelo, aplicando las normas vigentes del hormigón. La asignatura la hemos dividido en 4 unidades. La primera, hacemos una introducción a lo que es la ingeniería de fundaciones. La unidad 2, estudios geotécnicos en el diseño de fundaciones superficiales. Si bien esto hemos visto en las materias de suelos 1 y suelos 2, pero ahora es bueno recordar y tener conciencia sobre los datos a pedir en un estudio geotécnico. Es bueno saber eso, ¿no? El número de pozos, profundidad de sondeo y qué ensayo se adecua mejor a las características propias del sitio del proyecto. La unidad 3 hablamos de la capacidad última de carga y el coeficiente de balasto. Estas 3 unidades nos sirven de base, recolección de conocimientos previos para aplicar al diseño de fundaciones superficiales. Las técnicas de enseñanza y aprendizaje que vamos a usar es diálogo, exposición y trabajo en campo, proyectos y evaluar cómo hemos aprendido. Propongámonos el problema. Todos hemos visto una construcción, ¿no? Y ahí hacen estas estructuras, ¿no? Entonces, imaginemos que están construyendo en casa o en casa de un vecino y se enteraron de que, bueno, pues estamos estudiando ingeniería civil, ¿no? O estamos estudiando, no sé, arquitectura, pero que estamos viendo fundaciones. Y no vino el albañil, ¿no? El albañil normalmente sabe todo. Él nos dice, haz tu zapata de 2 metros por 2 metros y te va a soportar 3 pisos, y él garantiza la cosa. Pero no vino el albañil, así que nosotros estamos estudiando y nos preguntaron ahí y nos dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De qué tamaño hago? ¿Cómo hago mi zapatita? Entonces partamos de ese problema y eso lo vamos a resolver. Estos son los datos del problema. Entonces vamos a tener una zapata que va a tener un largo, un ancho, un tamaño de columna. Va a estar fundada a una profundidad de F y arriba va a haber una carga, ¿no? Digamos vehículos, y van a causar una sobrecarga. Es en términos generales la mayor solicitaciones que podría haber. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que tener una resistencia del hormigón. Entonces decidimos que el hormigón va a ser el común, el H21, que tiene de resistencia 210. El acero va a ser un acero de 4200. Ahora, del estudio de suelos nos han dado que la capacidad admisible del suelo es 2. Recordemos que es capacidad admisible del suelo. Es la presión en la cual no se va a dar una falla a corte y los asentamientos no van a ser dañinos para la estructura, ¿no? Entonces,
esta capacidad admisible es la menor entre la que causa los asentamientos tolerables y la segura para que no haya falla al corte. Datos que nos van a dar del estudio de suelos, nos van a dar los parámetros del suelo, el ángulo de fricción, la cohesión, pero estos datos nos van a servir más adelante. Por ahora tan solo la capacidad admisible del suelo. Aparte, nos dan el peso específico del suelo. El suelo nos dice que 1800 kilogramos por metro cúbico. El peso específico del hormigón, 2400. El recubrimiento, 5 centímetros. ¿Qué datos más nos dan? La altura de zapata no tenemos. Aquí estamos probando, tanteando que sea 50 centímetros. Esta la vamos a definir. Por ahora la dejemos ahí. La profundidad de fundación, de acá a acá, 1,50. Esto el estudio de suelos nos sugiere. Nos dice se recomienda fundar entre las cotas 1,50 a 2 metros y adoptar la capacidad admisible igual a 2. Entonces, esto nos sugiere, pero depende del estructurista, ¿no? Ya. Los anchos de columna. Nos dicen que va a ser una columna cuadrada de 35 por 35 centímetros. Vamos a tener una sobrecarga de 300 kilos por metro cuadrado. Y nos dice que vamos a usar en el refuerzo, bueno, esto estamos proponiendo, que vamos a usar posiblemente fierro de media, de 12 milímetros, en los dos sentidos, ¿no? Aquí y aquí. En el caso más general, suponemos que cada diámetro va a ser diferente, pero para este, tanto el 1 como el 2 es el mismo. ¿Ya? Ahora la carga que va a resistir aquí, la carga axial, la que nos dicen del análisis estructural que han hecho, nos sale que la carga muerta son 60 toneladas y la carga viva 50. ¿no? Entonces, una carga muerta de 60 toneladas y una carga viva de 50. Ya, sumamos las dos, una carga estaría actuando de 110 toneladas, ¿no? Ya, nos dan eso. Entonces, la primera pregunta que nos dicen es, ¿de qué tamaño hago mi fundación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos el tamaño? Tan solo sabemos la carga que va a soportar. Ojo, estas cargas no tienen que ser mayoradas, son las de servicio. 110. Con esto se va a diseñar el tamaño de la fundación. Bueno, recordemos la situación planteada. Estamos en obra y el dueño de casa nos dice, ingeniero, ¿cómo hago mi zapata? ¿Cuánto le digo que cabe? Entonces ya tenemos ese dato, ¿no? Es 1,50. ¿Pero de qué tamaño? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el tamaño? A ver, el tamaño tiene que ver con el esfuerzo que vayamos a transmitir al suelo. Entonces, esto tiene que ver con la capacidad admisible. La capacidad admisible, recuerden que teníamos de 2. Pero a eso ya aparte de la carga, que las cargas, como les dije, no tienen que ser mayoradas, ya está actuando una sobrecarga. Aparte de eso, está ya el peso de todo este suelo y el peso de la fundación misma, que no sabemos todavía el tamaño, ¿no? Entonces tenemos que suponer. Entonces, ¿cómo sacamos la capacidad admisible neta? Tenemos la admisible, que era de 2, ¿no? Después, le tenemos que restar ya el de la sobrecarga. Le restamos eso, ¿verdad? Después dijimos el peso de la zapata. ¿Y cuál es el peso de la zapata? Es la altura que hemos propuesto
por el peso específico, ¿no? Acá está. Después tenemos que restarle el suelo que hay acá arriba. Hasta aquí es df, esto es h, entonces esto es df menos h. Y por el peso del suelo, Entonces, al coadmisible que nos dieron, le tenemos que restar este suelito, el peso de esto y esta sobrecarga. Entonces, la capacidad que era de 2, ahora se vuelve, bueno, esto está en toneladas metro cuadrado, para que sea kilogramos sobre centímetro cuadrado, basta dividir entre 10, acá está. Entonces, era 2 y descontando todo eso, tenemos una capacidad admisible de una capacidad admisible neta de unos 67 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, tenemos que darle un tamaño tal que no sobrepase esto. Si sobrepasa, entonces ya se va a sentar y van a empezar a haber rajaduras, entonces ya van a haber daños a la estructura, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos igual o menor a esto. Ya, entonces la presión la vamos a generar en toda esta área. Recordemos, ¿qué es presión? La presión es una fuerza sobre un área. ¿Cuál es la fuerza en este caso? Es este P. ¿No? Y el área es esto por esto. ¿No? Y eso tendría que ser igual, esa presión tendría que ser igual o menor a esta coadmisible neta. ¿No? Ya. En general, hemos supuesto que va a haber una columna rectangular, ¿no? De dimensiones A y B. Ya. Cuando tenemos una columna rectangular, es bueno que la zapata guarde la misma relación. Por algo la columna la hemos hecho más larga ahí. Entonces también va a generar mayor solicitaciones en ese sentido. Si hacemos las zapatas de esa forma, de seguro vamos a tener unos aceros óptimos, ¿no? Pero no siempre se puede hacer. ¿Qué tal si aquí hay límite de propiedad? Entonces ya no vamos a poder crecer, ¿no? No podemos entrar donde el vecino. Pero mientras podamos, tratemos de mantener la misma relación, ¿no? Es decir, si este lado es 2 veces este, entonces también en la zapata tratemos de mantener esa relación. Entonces la relación entre el lado largo y el lado corto la he colocado acá, que sería B sobre A. Esa es la relación que tenemos. Para este caso particular es cuadrada, así que la relación es 1, ¿no? Entonces, aquí el área mínima que requiero, despejando con la capacidad admisible neta, me sale que necesito 6.6 metros cuadrados, ¿no? Asumiendo de que fuera una zapata cuadrada. ¿Ya? Ya. Entonces, dije que tenemos que guardar la misma relación. Entonces, el lado B estaría dado por esto. El área mínima entre la relación, en este caso va a ser 1. La raíz cuadrada de esta área, porque estamos suponiendo como si fuera cuadrado. Entonces, nos dice que el B mínimo tiene que ser 2.56 metros. Ya, es bueno tener estos valores con precisión de 5 centímetros. No manejan otros. Entonces esto podríamos redondearlo a 260. A 260 centímetros, ¿no? Es mejor, es más fácil en obra. A veces los recién salidos cometen el error de ponerle con todos los decimales, ¿no? Entonces el albañil no lo va a hacer al milímetro, ni siquiera al centímetro. Él acostumbra a múltiplos de 5. Entonces, el B mínimo debería ser 256. Lo hemos redondeado al siguiente múltiplo de 5, entonces va a ser de 260 metros. Como la relación es 1 y es cuadrado, entonces el otro lado también va a ser 260. 260, 260.
Entonces, 260 por 260 nos dan un área de 6,76 y la mínima que requeríamos es 660, ¿no? Entonces, está bien, estamos por encima de esa mínima. Entonces, verifica, está ok. Ya podemos responderle a la señora lo siguiente. ¿Qué tamaño? De 260 por 260. Listo. Estamos felices. Pero ahí nos preguntan, ¿y de qué alto lo voy a hacer ingeniero? Ya estamos fregados. Aquí estamos suponiendo nomás. Ahí no vamos a tener eso. Entonces, ¿qué alto le decimos? Ahorita ya lo tenemos diseñado, ¿no? Sabemos que lo vamos a fundar a 1,50 y que el tamaño va a ser una zapata de 260 por 260. Pero ¿qué alto? Aquí estoy asumiendo 50 centímetros. ¿Y qué le vamos a decir a la señora? 50 póngale porque he hecho algún ejercicio así. Eso tenemos que calcularlo, ¿no? Bueno, para determinar el alto tenemos que hacer, se llama diseño en elevación. Entonces, ¿cómo podría fallar? Si esta, perdón. A ver, el puntero, ahí estamos. Esta es la columna, ¿no? Entonces, esto podría salirse así como una bocanada. Otra forma de falla podría ser acá. ¿Y dónde es que falla? Falla a una distancia de la cara de medios del peralte, de la mitad del peralte, aquí la mitad. Entonces sería mitad más mitad, un entero, ¿no ve? Entonces este largo sería el tamaño el tamaño en este sentido de la columna más d. Entonces todo este es un perímetro de falla. Cuando falla por corte en dos direcciones. Y cuando falla por corte en una dirección es acá. Ya. Para hacer el diseño a corte se tiene que mayorar las cargas. Tenemos que hacer cargas factorizadas. Entonces la normativa nos dice, nos da esto, cuando es carga muerta y carga viva, 1.4 de la carga muerta y la otra opción es 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva. De esa se toma la máxima. Esta nos ha salido 84, 152, tomamos la de 152. Y con esa presión se calcula, que sería la reacción mayorada del suelo. Entonces, esa es de 2.25. ¿No? Entonces, este es un peralte que estamos suponiendo. El recubrimiento 5 y estos los diámetros. Para una respuesta, bueno, no respuesta rápida, pero la norma nos dice que el mínimo debe ser 15 centímetros. El mínimo de. Si a eso le sumamos un recubrimiento de 5, estaríamos hablando más o menos de una zapata mínima de 20 centímetros. Bueno, acá tenemos que es D. El D1 es la distancia hasta el eje del fierro de arriba y este es hasta el eje del fierro de abajo. Y ya, entonces lo primero que hay que calcular son los peraltes, ¿no ven? El D1, ¿cómo vamos a calcular? Va a ser este H menos el recubrimiento. Hemos dicho que el D1 es el fierro de arriba. Entonces el recubrimiento, a eso tenemos que restarle el diámetro de este fierro y la mitad del diámetro del fierro 1. Entonces el D1 sería 43 centímetros. El D2 es el de abajo. Entonces a ese tenemos que restar el recubrimiento y la mitad del diámetro de ese fierro. Bueno, pues sale 0,44. Ya, acá, bueno, vamos a ver en la otra diapositiva. Acá, ya.
Acá nos dice el área tributaria, cuando es el corte en dos direcciones, tenemos que considerar toda esta área. Cuando es en una dirección, solo esto. Entonces, para una dirección, la sección crítica se da a una distancia de la cara. En dos direcciones, a de medios. Ya, ahora para el diseño de corte, la norma nos exige un factor de reducción para corte 0,75. Y luego para concreto normal nos dice que lambda tiene que ser igual a 1. Ya, entonces vamos a tratar primero la cortante en una dirección. Tenemos la sección crítica acá. Hemos dicho una distancia de, en este caso sería de 1. Y esta a una distancia de 2. Ya, entonces la reacción del suelo ya la habíamos calculado con las mayoradas, es 2.25, digamos. Y ahora calculamos la cortante en esa sección. ¿Qué va a ser? El área de aporte sería esto. ¿No ve? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Va a ser B menos A. Ya, tenemos esto y esto. Lo dividimos entre 2, tenemos esto. ¿No ve? A eso le restamos esto, tenemos estito. Eso es esto. Tenemos esto. Y lo multiplicamos por L. Así tenemos toda esta área. Nos sale 1.8. Ese es en dirección X. Ya, nos sale 1.8. Entonces, tenemos esta área y tenemos la presión. Entonces, ¿qué fuerza estamos requiriendo? De 40 toneladas. ¿Y cuál es la resistencia que puede soportar el hormigón así, en una dirección? Esta es la fórmula, donde depende del lambda que ya hemos definido, que es 1, ¿no? Para peso normal. Entonces calculamos esto. El hormigón puede soportar con esa sección que hemos propuesto de 50, 64 toneladas. Y la que requerimos, ¿dónde está la que requerimos? Acá, 40. Entonces estamos bien, ¿no ve? Cumple. En el otro lado, la que puede soportar 66 y la que requerimos 39. Estamos muy por encima, entonces 50 da. Entonces la altura nos tenemos que proponer. Si cumple, está bien, ¿no? Podríamos aventurarnos a disminuir, pero no nos va a cumplir. Hay que revisar todo. Por ahora nos está cumpliendo bien. Pero no es solo eso, ahora hay que hacer la verificación en corte en dos direcciones. En dos direcciones la sección crítica es esta. Hemos dicho que es a una distancia de medios y este es todo el perímetro. Acá tenemos que comparar con 3 valores de cortantes. Entonces nuestra cortante solicitada tiene que estar muy por debajo del menor de estos 3, ¿no? Entonces nos dan algunos factores que van a entrar acá. Por ejemplo, este alfa para columnas interiores 40, para las de bordes 30 y para las de esquina 20. En nuestro caso es una interior, ¿no? Entonces tomamos 40. Ya. Entonces calculamos esto. ¿Qué va a ser? Va a ser el tamaño de nuestra columna más de 1, el tamaño de nuestra otra columna más de 2, entonces tenemos esta área, ¿no? Y esta es toda esta área. Entonces, si a toda esta área le restamos esta, tenemos el área de aporte que sería todo este contorno, ¿no? Ese sería el área que genera la fuerza. Entonces, esa área lo multiplicamos por la presión
por la presión de reacción del suelo, y nos sale que vamos a requerir 138 toneladas de fuerza cortante. Y ya, entonces lo que requerimos que resista es 138 toneladas. Tenemos que comprobar que ese valor esté por menor de estos que nos especifica la norma. Para la primera tenemos 162, ¿es menor? Sí. Para la segunda tenemos 235, 138 es menor, sí. Para la tercera 298, estamos bien, entonces cumple todo. Entonces nuestra altura de 50 es correcta. Bueno, con eso ya le habríamos solucionado el problema. Ahora habría que calcular aceros. Bueno, no tenemos mucho tiempo. La sección crítica cuando se trata de columnas de hormigón es acá en la cara. Si ahora estamos hablando de muros, va a ser, y el muro es de ancho B, va a ser a 1/4 la sección crítica donde tenemos que calcular momento. Ahora, si tenemos una estructura metálica con una placa y esto está sobresaliendo una distancia S, la sección crítica para el cálculo de momentos es la mitad de esto, de lo que sobresale, ¿no? Entonces hay ya les hemos resuelto el tamaño, la geometría de la fundación ya está resuelta, ya le hemos dicho a la señora de 2.6 por 2.6, de 50 de alto, ya lo está haciendo, pero le faltan los aceros. ¿Qué acero le ponemos? Ya hay una cuantía mínima que nos especifica la norma, que es 0.018. Para eso, para cumplir esto, sacamos que alcanzamos esa cuantía colocando el refuerzo de 12 milímetros cada 14. Con eso nos está dando 8 centímetros cuadrados y la armadura mínima es 7.77, está por encima, ¿no? Entonces, para la armadura mínima es phi de 12 cada 14. Y como es cuadrada, en la otra dirección también phi de 12 cada 14. Y ya tenemos la armadura mínima, pero hay que ver cuánto requiere por momento. Ya les dije dónde era la sección crítica acá. Acá hacemos un cálculo de momento para cada dirección y nos sale que para el momento requerimos 8.9 centímetros cuadrados de acero. Ya. ¿Eso con qué lo logramos? Con cada 12. La mínima, recordemos que era cada 14, pero por cuestiones de momento requerimos cada 12, entonces adoptamos esta. Y después controlamos el espaciamiento. El espaciamiento tiene que ser menor que 45. ¿Estamos bien? Estamos bien. Lo mismo hacemos en la otra dirección. Nos sale también que es 8.67. Eso también lo logramos con fierro de 12 cada 12. Nos sale 9.42. Si esto lo ampliamos un poquito más, nos vamos a bajar. Entonces es cada 12. Y esa es la que adoptamos, ¿no? Entonces ya tenemos el acero, tenemos el tamaño y tenemos el refuerzo. Hay que hacer una serie de comprobaciones más. Hay que verificar a esfuerzo a tensión. Hay que verificar que el esfuerzo acá en tensión sea esté por debajo de 0.004. Aquí está 0.051. Es mayor a eso. Entonces cumple. Entonces la sección es controlada por tracción, donde toda la teoría que hemos usado es válida. Bueno, después hay que hacer verificaciones por adherencia. Acá nos salió que 104. Entonces este sectorcito tiene que alcanzar para generar eso. Perdón. La longitud de adherencia es 31. 31 requerimos de aquí a este lado. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos L, la mitad de esto, menos esto. A ver, ¿qué sería este ladito? Y eso le quitamos el recubrimiento. Entonces tendríamos 107.
¿Y cuánto requerimos? 32 centímetros. Entonces, por demás. Entonces, vamos bien. Y culminamos en el armado. ¿No? 260 por 260, como hemos dicho, con la columnita que nos han dicho de 35 por 35, 50 de alto y fierro de 12 cada 12, ¿cuántas barras? 21 barras en los dos sentidos. Y con esto ya pueden armar. Con eso ya no hay ningún problema. Eso sería todo. En las posteriores clases explicamos todas las dudas.